La Escuela 13 del Distrito Escolar 19 del barrio de Bajo Flores y la Escuela 1 del Distrito Escolar 12 de Flores organizaron, junto con el programa Educación y Memoria, actividades educativas donde participó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien compartió con los alumnos y alumnas las experiencias de su vida. Yo fui un pibe que comía un día y 2 días no comía. Mi padre era un emigrante, un pescador, que llegó aquí como tantos emigrantes. Así que yo comencé a trabajar a los 10 años, vendía diarios. Desde chico yo lo que quería era ser artista. Yo soy pintor, escultor, ¿no? Ser un profesional. Pero uno va tomando conciencia y va avanzando y se va comprometiendo. Con el tiempo fui creciendo, estuve trabajando en las parroquias. Yo tengo una formación cristiana, me formé con los franciscanos. Después comencé a trabajar en los barrios, en el mismo barrio que yo vivía, San Telmo, La Boca. Ahí poco a poco fui creciendo en esto, fui tomando conciencia de lo que era la pobreza, que la vivía, porque no me regalaron nada, de comenzar a trabajar en el barrio con las comunidades, y poco a poco fui avanzando con esto. Comencé a viajar a Brasil, al Paraguay, al Uruguay, los países limítrofes, y así me fui acercando poco a poco a la realidad latinoamericana. Mi abuela era una india guaraní. Nunca llegó a hablar el español, ¿no? Era una mujer de la selva. Por lo tanto, era una salvaje. Ser salvaje significa ser gente de la selva. Y desde chico tuve mucha discriminación en las escuelas, que nos decían los maestros, maestras, que los indios eran los vagos, que no querían trabajar, que hacían malones, pero nadie, ninguno de esos maestros decía cómo le quitaban la tierra, cómo los expulsaban, cómo los masacraban, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, para mí es no solo como identidad, sino como un desafío de que se respete la vida de los pueblos originarios, sus lenguas, su cultura, su espiritualidad. Entre los años 1971 y 1974 se fundó SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, donde participaron pastores y representantes de movimientos de base, destacando la presencia de obispos del tercer mundo. Establecieron 3 ejes de trabajo: el compromiso con los oprimidos en la búsqueda del respeto integral a los derechos humanos, vivir el Evangelio junto a los pobres y la orientación no violenta. En la cárcel para mí fue una experiencia muy dura, porque pasé por las torturas, pero también por la resistencia. En la cárcel fui un hombre libre. Podían encerrar mi cuerpo, pero no podían encerrar mi espíritu. No podían encerrar mi pensamiento y mi capacidad de resistencia. Dentro de la cárcel aprendí a ser resistente frente a las injusticias. Nunca lograron dominarme y nunca lo van a lograr. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. Kommet på vegne av de minste av mine søsken og alle de fattigste.
Con humildad estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la paz, de la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios. Vengo de un continente que vive entre la angustia y la esperanza y en donde se inscribe mi historia. Estoy convencido que la opción de la fuerza evangélica de la no violencia se abre como un desafío y a perspectivas nuevas y radicales. Reciban mi profundo agradecimiento y el saludo de los humildes de paz y bien. Gracias a todos ustedes. Nunca busqué ningún tipo de premio. Cuidado con esto, ¿eh? El premio vino y bueno, lo acepté y lo dije en el primer momento que no lo asumía a título personal, sino en nombre de todos los pueblos de América Latina, de todos aquellos que luchan y trabajan por la paz todos los días. Y en esto soy coherente. Se van a cumplir el próximo año 30 años que me otorgaron el premio Nobel. Y siempre digo que ese premio Nobel se lo otorgaron a todos los pueblos de América Latina. Si nos quedamos únicamente hablando de la dictadura, estamos equivocados. Porque todo lo que pasó durante la dictadura tiene que ver las consecuencias hoy, el aumento del analfabetismo, del hambre, de la pobreza, del cierre de fuentes de trabajo. Los derechos humanos tenemos que verlo en su integridad. Y las luchas es por construir la democracia. Y es muy importante que las escuelas, en su educación, en su formación a ustedes, les generen los espacios para la conciencia crítica y los valores. Es la única forma que a través de esto podemos construir otro país. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Es con la participación del pueblo, es con la capacidad de resistencia. Hay que pensar. El gran desafío es la creatividad. ¿Ustedes recuerdan la rebelión de los estudiantes de mayo del 68 en París? ¿Qué decían? La imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible. Ese imposible es posible si nos proponemos cambiar. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, lucha por los derechos humanos, hoy pensando en la necesidad de proteger la Tierra. Este pequeño planeta llamado Tierra, que es la casa común. Si la destruimos, ¿dónde vamos a habitar? Lo otro es ciencia ficción. La política de derechos humanos como derecho de los pueblos, hoy afectados profundamente con esto. Y los derechos humanos, cuidado, no se acotan ni se agotan del 76 al 83. No, porque quien viola los derechos humanos siempre es el Estado. Lo otro, cuando hay crímenes o son delitos que deben ser regulados y sancionados de acuerdo a las leyes vigentes. Una gota de agua es todo el río, y todo el río está contenido en una gota de agua. Este solo hecho de las conmemoraciones, ¿no? de actividades públicas que se han hecho a propósito de esto, bueno, un libro que acabas de publicar, te ponen de alguna manera, Adolfo, en un momento de balance, ¿no? Y vos decís, además lo decís explícitamente, es hora de hacer un alto en el camino y revisar, ¿no? Si hemos sido coherentes, cuáles han sido las opciones.
¿Qué te pasa cuando haces ese alto y mirás hacia atrás? ¿Qué se ve ahí? Veo huellas de esa caminada. Caminada de los indígenas, de los campesinos, de los favelados, de las villas, y esas huellas que van marcando los pueblos. Y que uno se suma a esas huellas, porque hay muchos que lo transitaron el mismo camino. En esas huellas también hay mucho dolor, pero hay mucha resistencia, hay mucho coraje, hay mucha esperanza. Y es ahí donde uno tiene que afirmar y que seguir esas huellas, porque si nos quedamos en el derrotismo, no construimos. Entonces, en el caminar de los pueblos es donde podemos avanzar. Esta foto hay que contarla, hay que narrarla, y te pido que por favor lo hagas, Adolfo. Esta foto me la sacó una fotógrafa brasileña. Estaba aquí en las favelas, recorriendo favelas, hablando con la gente. A veces me quedaba a vivir ahí con ellos y en los lentes se refleja en una favela un chico desnutrido. Hay un niño, a ver si, hay un niño ahí. Si lo podemos observar en el lado derecho. Y quedó asombradísima la misma fotógrafa porque ella no lo tenía previsto esto. Y sale ahí ese niño en una favela. Ese niño, pero además sí, el gesto que logra capturar esta fotografía, ¿no? Tu gesto. Era muy, muy impactante ese momento, ¿no? De ver ahí esos chicos corriendo. Pero fíjate, lo que me llamaba mucho la atención, que tanto sufrimiento, la gente no dejaba de sonreír. Es algo muy, muy impresionante esto. Lo he notado en muchos lugares, en zona de guerra, en zona de mucho sufrimiento, que a pesar de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de la muerte, la gente no deja de sonreír. Y si no deja de sonreír, hay una esperanza. Hay una esperanza en la resistencia, hay una esperanza de que es posible cambiar. Si la gente sonríe, es porque la gente no está derrotada. Nadie es el dueño de todo esto que digo, ¿no? Es decir, esto lo compartimos, ¿no? Yo lo recibí como legado de otros que me precedieron, y lo que podemos hacer es transmitir esto, ¿no? Un poco lo que le decía antes con don Eldar Cámara, esto, la gran pregunta, ¿quién le compró la tierra a Dios? Nos dio la tierra a todos para que la podamos compartir, vivir y disfrutar, con un gran respeto a la Pachamama, ¿no? Un gran respeto. Y creo que hay que compartir dos cosas, el pan y la libertad. El pan que alimenta el cuerpo, pero que alimenta el espíritu. Y la libertad, porque si perdemos el sentido profundo de la libertad, no tenemos la capacidad de amar. Y el amor es el signo más profundo de la libertad. Entonces creo que la lucha, la pasión por poder seguir los caminos de la libertad, ¿no? Y del amor, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La lucha por la tierra, por la verdad, por la justicia, ¿no? Uno que lleva tantos años recorriendo, todos tenemos derechos. Derecho a la tierra, a una vida digna, a la educación, a la salud. La democracia no es poner el voto en una urna, la democracia significa derecho a igualdad para todos.
no para algunos. Y fundamentalmente decirles que no pierdan la esperanza, siempre existen los signos de la esperanza, simplemente tenemos que descubrirlos, ¿no? Como también descubrir y tratar de pensar qué nos dice Dios a cada uno de nosotros. Y para esto hay un camino. Tenemos que saber escuchar el silencio de Dios. Porque muchas veces no escuchamos el silencio de Dios porque vivimos aturdidos. Es como un cántaro, ¿no? Tenemos que vaciarlo para poner agua fresca. Es esto.